This work is supported by the USDA National Institute of Food and Agriculture, Distance Education Grants for Insular Areas, Project 1010368. Saludos y bienvenidos a esta lección titulada Amenazas a la validez estadística. Los objetivos de esta presentación son discutir la importancia de eludir las amenazas a la validez estadística, estudiar los distintos tipos de amenazas a la validez estadística, discutir el concepto de bajo poder estadístico, analizar el problema de la pesca o tanteo, explicar el problema con las medidas y la variancia, y por último, evaluar las amenazas a la validez estadística en escenarios de la vida real. La validez de las conclusiones estadísticas se refiere a dos inferencias estadísticas que se encuentran íntimamente relacionadas entre sí. Si existe covariancia entre la presunta causa y efecto y cuán fuerte es esta covariancia. Existen 9 tipos de amenazas a la validez estadística: bajo poder estadístico, violación a los supuestos de las pruebas estadísticas, la pesca o tanteo y el problema del error, la falta de confiabilidad de las medidas, restricción de rango, falta de fiabilidad de la aplicación de tratamiento, variancia exógena, heterogeneidad de las unidades y efecto del tamaño inexacto. Los experimentos con bajo poder estadístico tienen una mayor probabilidad de aceptar incorrectamente la hipótesis nula, es decir, cometiendo lo que se conoce como error tipo 2. El bajo poder induce al investigador a concluir que no existe ningún efecto, cuando existe una covariación real entre la causa y el efecto. El poder, contrario a la probabilidad de cometer error tipo 2, es la probabilidad de rechazar correctamente la hipótesis nula cuando es falsa. Un ejemplo de bajo poder estadístico es una estimación de regresión con 30 observaciones en la cual la beta no es significativa. Las posibles soluciones para este problema son usar un tamaño de una muestra grande, utilizar pareo, matching o estratificación, participar en muestras con celdas desiguales, mejorar la medición y aumentar la variabilidad del tratamiento. La violación de los supuestos de las pruebas estadísticas puede conducir a inferencias incorrectas acerca de las relaciones. Por ejemplo, un investigador está tratando de estimar un OLS. Para esto, tiene que asegurarse que el OLS mantiene los siguientes supuestos: 1. Exogeneidad, 2. Rango completo y 3. Errores esféricos. El producto externo de los vectores de error deben ser esféricos. Esto implica que el término de error tiene variancia uniforme, homocedasticidad. En adición, ninguna dependencia serial y linearidad. Para identificar el problema, se deben realizar las pruebas de todos los supuestos estadísticos. La pesca o fishing o tanteo se refiere a que un investigador puede buscar a través de sus datos o modelos pruebas diferentes de hipótesis para encontrar un efecto significativo. Esto pudiera inflar su tasa de error tipo 1. Mientras más el investigador pruebe repetidamente los datos, mayor será la probabilidad de observar un error tipo 1. Por ejemplo, un investigador pudiera estimar 100 regresiones y elegir la única estimación que es significativa y que los coeficientes tengan sentido. Esto debido a que los editores de la revista están sesgados a publicar resultados con coeficientes significativos. La amenaza a la validez estadística de falta de confiabilidad en las medidas
se refiere a que se pueden llegar a conclusiones incorrectas si se mide las variables dependientes o independientes con gran cantidad de errores de medición. Existen tres tipos de errores de medición básicos: errores constantes, errores aleatorios y errores como función de otras variables. Como ejemplo, para ilustrarlos utilizaremos una báscula. En el caso de error de medición constante, la báscula añadiría 10 libras de sobrepeso a todas las personas que se midan en ella. En una escala, sustraer o añadir 5 libras a todos dependiendo de si presionan su pie en el tope o en el fondo de la báscula sería un ejemplo de error aleatorio. Error como función de otras variables: en una escala añadiría libras a todos quienes tuvieran llaves o teléfonos celulares en sus bolsillos. Posibles soluciones. Para controlar los errores de medición constante se pueden utilizar efectos fijos en el caso de que los datos sean de panel. Para controlar errores de medición aleatorios pueden utilizarse efectos aleatorios en casos que sean datos de panel. La restricción de rango es una de las amenazas a la validez estadística. Las restricciones de rango pueden generar efectos de piso o techo o efectos de selección que pueden reducir el poder del experimento y aumentar la probabilidad de un error tipo 2. Un ejemplo de esto es utilizar categorías ordinales como 0, 1, 2, 3, 4 con datos de carácter continuo. Otro ejemplo sería utilizar porcentaje truncado en 0 o 100 cuando la variable puede estar en un rango superior o inferior. Una posible solución a esto es utilizar regresiones de tipo Tobit. Falta de fiabilidad en la aplicación del tratamiento se refiere a que un tratamiento que se pretende implementar de manera estandarizada se ha implementado solo parcialmente y puede ser subestimado en comparación con una plena aplicación. Un ejemplo de esto sería que la entrega del programa WIC varía entre los participantes. Si la variación es amplia, esto pudiera generar una subestimación del efecto del tratamiento. Una posible solución es el estricto control del tiempo, la intensidad y las características de los tratamientos ofrecidos en el programa WIC. Otra de las amenazas a la validez estadística es la variación exógena. Algunas características de la configuración experimental pueden aumentar el error, haciendo más difícil la detección. Por ejemplo, cambios en temperatura, ruido, interacciones sociales o frecuentes cambios administrativos pueden ser causa de esto. Una posible solución es mantener registro de la intervención en que se identifiquen posibles fuentes de variación. La información de estas variables se utilizaría como variables independientes en la regresión. La heterogeneidad en las unidades implica que el contrafactual no es adecuado. Esto incrementa la variancia y aumenta la dificultad de detección. Por ejemplo, esto ocurre cuando las características del grupo control y el grupo experimental son notablemente distintas. Una posible solución es controlar por características relevantes para estas dos poblaciones. El efecto del tamaño inexacto es cuando algunas estadísticas sistemáticamente sobreestiman o subestiman el tamaño del efecto. Un ejemplo de esto ocurre cuando se utiliza una variable dicótoma para medir las variables continuas. Una posible solución es sustituir las variables dicótomas por variables continuas. Gracias por acompañarme en esta lección. Puede hacer sus preguntas a través de la plataforma del curso. Material complementario se encuentra en nuestra página web.